Buenas tardes, su señoría. Muchas gracias por permitirme presentar los alegatos de conclusión dentro de la presente diligencia judicial y los rindo en los siguientes términos. Su señoría, empiezo refutando lo manifestado por el apoderado de la parte demandante en el sentido en que solicita que no seamos escuchados, habida cuenta que la ley 820 establece que cuando no se pague el canon de arrendamiento, no habrá lugar a escuchar a la parte demandada. Ese precepto legal es totalmente cierto, existe, la ley 820 así lo consagra, su señoría. Sin embargo, ese precepto tiene una excepción y es la siguiente: cuando en la contestación de la demanda se objete o se niegue el contrato y se objeten los cánones de arrendamiento, pues obviamente no habrá lugar a aplicar dicho precepto, porque precisamente lo que se trata, el objeto de la litis, es desvirtuar ese pago y desvirtuar el contrato. Estamos desvirtuando aquí la existencia misma del contrato. Entonces, por lo tanto, no es aplicable ese precepto aquí en este asunto judicial. Su señoría, sí existe un contrato de arrendamiento, está aportado con la demanda, efectivamente. No lo tachamos de falso en su momento, su señoría, habida cuenta que sí fue firmado por la demandada, la señora Doris Ana. Su señoría, la firma, yo creo que es de público conocimiento y nosotros los abogados litigantes tenemos conocimiento de que ser analfabeta en la actualidad no es que una persona simplemente sepa estampar una firma. Muchísimas personas de antaño que no tuvieron acceso a la educación superior o a la educación básica primaria aprendieron a estampar su firma en un documento. Pero hasta allí llega todo conocimiento de esa persona. No quiere decir que maneje una lectura comprensiva, que maneje qué es un contrato de arrendamiento, el objeto del contrato, el alcance, obligaciones. No tiene, la señora Dorizana no tiene esa capacidad, ese conocimiento para tener, para saber en qué estaba firmando al momento de suscribir dicho contrato. De otra parte, también queremos señalar que esta práctica es bastante común, ocurre mucho, esta práctica de permitir el ingreso a una persona a un inmueble para cuidar el inmueble o para cuidar a una tercera persona, y por el temor que genera que esta persona posteriormente ejerza una acción, una demanda de pertenencia para adquirir dicho predio mediante prescripción adquisitiva de dominio. Para evitar esto, se le hace firmar un contrato de arrendamiento en el cual la Corte Suprema ha manifestado que quien firma un contrato de arrendamiento está reconociendo la propiedad de quien arrienda. Entonces, esta práctica yo creo que el doctor Pedro y el señor juez nosotros tenemos conocimiento que esta práctica es bastante común en nuestro país, de utilizar este tipo de contrato para evitar que se alega posteriormente una pertenencia. Sin embargo, el Código Civil también establece, cuando hablamos de la posesión, la señora Doris Ana ingresa a dicho predio como cuidadora. Y yo le he dicho a doña Dorisana, cuando hablamos el fin de semana y esta mañana, antes de empezar la audiencia, yo le dije: hombre, aquí toca hacer lo más claro posible, toca hacer lo más transparente posible, hay que decir la realidad, lo que realmente pasó, y si el derecho nos acompaña, si la ley nos acompaña y el señor juez nos da la razón, pues nos dará la razón, porque aquí toca decir la verdad. Entonces, en ese orden de idea, mi poder dante reconoció a viva voz que ella ingresó a dicho predio como cuidadora. Y cuando ingresó como cuidadora, la señora Flor de Lis entró obviamente reconociendo a un propietario, a una propietaria. Eso es cierto, así fue. Sin embargo, el mismo Código Civil establece que el mero tenedor puede mutar de esa condición de tenedor a adquirir la condición de poseedor del inmueble.
Sin embargo, la Corte Suprema y el mismo Código Civil establece que para que esta situación se presente, para que esa mutación de esa calidad de tenedor cambie y esa persona adquiera la condición de poseedor, se requieren unas características objetivas, unos hechos, unos hitos que se puedan, en la cual se pueda apoyar la persona para decir mutó mi condición. Es muy conocido los contratos de arrendamiento en donde fallece el arrendatario y el inmueble queda al garete porque no aparece ningún heredero o no está en el mismo municipio, está en otra ciudad, en otro país y no hay esa persona que cobre el canon de arrendamiento y la persona, el que ingresó como arrendatario, al no cancelar ese canon de arrendamiento o no tener a quien le cobre ese canon de arrendamiento, pues obviamente muta ese ropaje con el que ingresó y se pone un traje nuevo como poseedor y dice, no señor, pare aquí, de ahora en adelante mi comportamiento es como propietario. Entonces ya hace mejoras al inmueble, construye un segundo piso, arrienda el inmueble, entonces ya empieza a ejercer ese rol de señor y dueño. Entonces ese elemento psicológico lo cambia ese elemento psicológico de mero tenedor a ponerse ese elemento psicológico de considerarse un poseedor que se comporta como un verdadero propietario. Entonces eso fue lo que ocurrió en este caso. Bueno, ahora sí quiero partir de lo siguiente. Aquí su señoría nos toca echar mano de la prueba indiciaria, de los indicios. Porque ir a un contrato o a un documento para desvirtuar ese contrato de arrendamiento que del 2012 firmaron hasta la fecha y sobre el cual no existe una prueba real aquí que ore en el plenario en el cual se verifique el cobro de los cánones de arrendamiento, no existe esa prueba. Y cuando se le interrogó a la demandante tampoco dio razón de eso y esa prueba no existe. Pero entonces vamos a ir atando hechos ciertos, reales, probados dentro del proceso, sobre los cuales vamos a hacer inferencias razonables, inferencias lógicas, y son los siguientes. ¿Cómo ingresa una persona como cuidadora con una persona, la señora Flor de Lis, en vida, ingresó ella a cuidarla? ¿Cómo se suscribe un contrato de arrendamiento? Suscribe un contrato de arrendamiento, no lo suscribe la misma poseedora, la señora Flor de Lis. ¿Por qué no suscribe ella el contrato de arrendamiento y lo suscribe un tercero? Es bastante diciente esa situación. Segundo, no se sabe quién cobra. Se dijo que cobraba en una situación la señora Gloria, que en paz descanse. Existen 3 testigos, doctor, así como usted se expresó de los míos, yo también voy a hacer una breve mención a los testimonios que usted allegó aquí a este estrado judicial y sobre los cuales se interrogaron. Los 3 son 3 hermanos, sobrinos de la demandante. Entonces no se sabe quién cobró. Entonces en una época a doña Flor de Lis en vida se le pagaba, después iba doña Noemí, después iba la señora Gloria en vida, la señora Diana acompañaba a su mamá, ella a veces al asadero de pollo a veces le llevaban el dinero para ella recibir. Entonces es bastante diciente, o sea, es bastante particular cuando uno arrienda un inmueble, el arrendador en su calidad de arrendador o de propietario es quien cobra el canon. Es la persona encargada de cobrar el canon, pero aquí es muy particular porque esa gestión se delegó en muchas personas. Lo otro, ¿vale? Otro hecho cierto y probado. Aquí la señora, una de las declarantes, la señora Diana o la señora Gina, cuando yo le interrogué, ella dice que el contrato de arrendamiento se hizo sobre una parte del inmueble. Yo estuve leyendo el contrato y en el contrato dice que se habla que se arrienda en la casa, el inmueble. Allí no dice 2 alcobas, 5 alcobas. No, el inmueble se arrendó todo. Entonces es sospechoso, por no decir más, que se arrienda una cuota aparte del inmueble, se arrienda una parte del inmueble y el contrato no lo diga. Entonces eso se arrendó todo, el 100%, una parte del inmueble. O sea, no existe claridad sobre eso.
Otro hecho cierto, probado aquí en el contrato, habla sobre el canon de arrendamiento de 250.000 pesos del 2012. Yo estuve haciendo los cálculos y van hoy con inflación IPC actualizado, más de 650.000 pesos costaría ese canon de arrendamiento a hoy. Entonces, no, es bastante particular que una persona que se dedique a vivir, a obtener la subsistencia o vivir del arrendamiento de su inmueble, fije un canon de arrendamiento en el 2012 en 250.000 y sea la misma suma que se cobren 12 años después. Es bastante particular, su señoría. Por lo menos si yo tuviese un ánimo lucrandis allí, o si yo fuese el apoderado, pues tendría que cobrar, actualizar el canon de arrendamiento, actualizarlo, aplicarle el IPC del 2012 hasta la fecha y cobrar en la demanda el canon de arrendamiento que en la actualidad llega casi a los 600.000 pesos. Entonces es bastante particular que en la demanda no se traten esos temas. Entonces, su señoría, para no extenderme, yo sí quiero dejar esas bases sentadas en el sentido en que ese tipo de comportamiento, ese tipo de conducta, esa práctica es muy común en Bogotá y en el país es bastante común, de firmar un contrato simulado. Lo que quiere decir, no existe un contrato, ese contrato no existe. Por cuanto lo dije en la contestación de la demanda, los elementos esenciales del contrato de arrendamiento es la cosa y el precio. Es la cosa y el precio. Yo entrego la cosa para que el arrendatario la usufrute y él en contraprestación me paga un canon de arrendamiento. Entonces, aquí en este contrato, pues no se echa de menos el canon de arrendamiento. O sea, ¿dónde está la evidencia de que se haya cobrado ese canon de arrendamiento? Y no puede ser que se traigan a 3 personas que digan esporádicamente, ocasionalmente acompañé a mi señora madre o ocasionalmente acompañé a mi tía a cobrar. Ahora, la señora, la demandante, no vive en la ciudad hace no sé cuánto tiempo, cuántos años no vive en la ciudad. Entonces, ¿cómo cobraba el canon de arrendamiento? ¿Quién se lo cobraba? Entonces, son bastantes situaciones, su señoría, que bastantes hechos de los cuales podemos sacar inferencias lógicas en las cuales nos permiten llegar a que sí fue un contrato simulado. Una persona en estado de analfabetismo, una persona que con 4 o 5 hijos, una persona que no cuenta con una pareja, un esposo que le ayude a solventar las necesidades de sus hijos, se ve... le llegan 2, 3 personas familiares de la poseedora del inmueble, la toman, le dicen, mire, necesitamos que firme este documento. No estoy diciendo, su señoría, ni más faltaba que fuese un delito, porque si así fuese, pues yo instaurar una denuncia penal, pero la vieron a la señora desprotegida, la llevaron, mire, aquí está este contrato, no se preocupe, tranquila, firme aquí, que mientras usted firme acá, no va a tener ningún problema. Entonces es sospechoso que después de 7, 8 años de haber muerto la señora, es que vienen a solicitar una demanda de restitución de inmueble arrendado. Su señoría, es bastante particular también, eso es un elemento importante que sí eché de menos. Ninguno de los tres sobrinos, ni la demandante tiene la fecha exacta de la muerte de su hermana y tía. O sea, es bastante particular. Si ese sentimiento que dice, íbamos a cuidar a mi tía, íbamos a cobrar, estar pendiente, pero ninguno de los 3 sobrinos ni la hermana tienen conocimiento de la fecha exacta del deceso de la señora Flor de Lis. Entonces, eso lo que demuestra allí, lo que sí demuestra allí es que todo lo contrario, es que la señora Doris Ana, que llegó desprovista de cualquier situación a brindarle una colaboración, a brindarle un apoyo, a estar pendiente de su salud, del cuidado de la salud de la señora Flor de Lis, y que una vez esta falleció, cambió ese ropaje con el que ingresó, mutó esa tenencia, esa mera tenencia en la cual ingresó y se transformó en una verdadera poseedora. Es tanto así que los testimonios, los testigos, las personas que nosotros citamos y que emitieron sus declaraciones en este estrado judicial, lo dijeron sin mayor apremio.
la señora, la única persona que vemos en dicho inmueble es la señora Dorisana Pinzón. Es la persona que ha estado pendiente, la que vive allí, la que hace las remodelaciones, la que paga, la que hizo el cambio del piso para tener una mejor condición de vida, su señoría. Entonces allí, y fueron muy claras porque realmente es imposible que uno se llegue a inmiscuir en la situación o en la intimidad familiar de la otra persona, de un vecino, y que uno constate si paga o no paga arriendo. Es muy difícil. Y una de las declarantes dijo, no me consta, no tengo conocimiento de eso y no puedo hablar de esa situación porque sería faltar a la verdad. Pero lo que sí me consta es que la única persona que yo veo en dicho inmueble es la señora Dorisana Pinzón. Eso es lo único que a mí me consta, que eso es cierto. Llevo 32 años en el barrio y me consta que sí, la señora vive allí, es la que hace cargo del inmueble. Eso está plenamente probado. Su señoría, entonces para no ampliar más, no extenderme más en mis alegatos, pues me ratifico en las excepciones de mérito propuesta. Su señoría, estamos en frente de un contrato simulado que la práctica se utiliza pues para evitar precisamente que se configure un acto de posesión. Segundo, la falta de legitimidad en la causa, falta de legitimidad, no era la poseedora del inmueble para celebrar ese contrato de arrendamiento. Y tercero, pues alego que los actos que hacía la señora Dorisana se deben tomar y tener como actos posesorios, como actos de señora y dueña sobre ese predio. Muestra de ello son las dos declaraciones, los dos testigos, y la última dijo la señora Ligia con mucha claridad, dijo ella fue la que echó la baldosa, la que arregla la gotera, la que pinta, la que arregla. Y pues yo, por mucho respeto, su señoría, no quise traer a colación el pago de los impuestos prediales porque fueron solamente cancelados hasta hace poco tiempo por mi cliente que también hacía ese pago. Bueno, su señoría, me ratifico en las pretensiones en las excepciones propuestas, por lo tanto solicito que se nieguen las pretensiones de la demanda y en consecuencia pues se acceda a nuestro pedimento en donde se declare que de la inexistencia del contrato de arrendamiento por no reunir los requisitos del artículo 1502. Muchas gracias, su señoría.